Bienvenidos a la Casa del Libro. Gracias mil por haber hecho un hueco un día como hoy para venir a presenciar la presentación de un libro como este, ¿no? De estos temas raros que imagino que son el nexo de unión que han hecho que todos estéis aquí sentados. Os vamos a pedir, os vamos a preguntar si os importa que los que estamos aquí hablando nos quitemos durante un rato las mascarillas. ¿Tenéis algún inconveniente? Sí, ¿Vosotros no, por favor? sí. ¿No? Vale, pues os lo agradecemos. Todos estamos vacunados. Estamos ya, bueno, por aquí hay alguno que... Y la camiseta también. Bueno. A ver, el espontáneo salido de la primera fila, por favor, que no se nos desampare. Hay incluso por aquí alguno, no voy a decir nombre, que dice que es inmune al COVID, no lo voy a decir. Es cierto. Y bueno, dicho lo cual, pues una vez más, bienvenidos a esta presentación de un libro que ya se editó hace casi una década, ¿vale? Y que se ha reeditado porque considerábamos que hay un público que se ha ido uniendo en el último lustro a todas estas cuestiones y que desconocía primero la existencia del libro y por otro lado las investigaciones sobre algunos temas, unos clásicos y otros no tanto, que incluyen el libro como tal, ¿no? Entonces, hablando con Carlos Fernández y con Miguel Pedrero, que son los editores de Cidonia, el segundo aquí presente, hablamos de lanzarlo como una tercera edición ampliada, incluyendo pues algunos autores, uno de ellos que se nos quedó un poco en el tintero, que casi estuvo ahí, pero finalmente no pudo ser, y accedió, que es Javier Sierra, y otro de ellos que es Alex Escolá, que ha hecho una investigación absolutamente impresionante sobre el tema de la recepción anómala de información. Sí, veo vuestras caras. ¿Qué dice este? Bueno, es la manera que se tiene de denominar en ciertos ámbitos académicos a la mediunidad. Esto sí, ¿no? Esto suena más, ¿vale? Y entonces consideramos que era el momento perfecto para incluir precisamente estos textos, ¿no? Tanto de Javier Sierra, apasionante, sobre su regreso a la que fue quizá una de sus grandes primeras investigaciones, como es el tema de Roswell, como esta investigación científica sobre el tema de la mediunidad, ¿no? Y con esta excusa, pues nace de nuevo, en esta suerte de parto 2.0, hay otros mundos, pero están en este. Yo no voy a hablar demasiado, en el libro hay un montón de temas relacionados con ovnis, con parapsicología, como hemos dicho, con enigmas históricos, con mitos, con leyendas, con espionaje, misterios de cine, etcétera, y un montón de historias. Y aquí tenemos representadas algunas de ellas, ¿vale? Me acompañan no solamente editor, sino también coautor del libro, Miguel Pedrero. Bueno, pues él es el redactor, director adjunto, ¿no? Ya, director adjunto de la revista Año Cero. Ya ves que yo ya me pierdo con las adjuntadas. Tenemos a Carlos Canales, bueno, ¿quién no conoce a Carlos Canales? Componente de la escuela de la Ouija. Todavía estamos vivos, ¿eh? Ahora no hemos muerto. No. Esto hay una relación directa entre esto y lo que he dicho de que es inmune a alguien al COVID, ¿eh? Ahí lo dejo. La escuela de la brújula, divulgador, autor de montones de libros, y José Miguel Parra, que es un historiador, doctor en historia, experto en egiptología, y bastante escéptico en ciertas cuestiones que tienen que ver con los misterios de la Gran Pirámide, y aparecen ahí reflejados en este libro, que tiene un cierto carácter, aunque sea a nivel divulgativo multidisciplinar, puesto que se abordan diferentes temas, unos, como decíamos, clásicos y otros quizá no tanto, desde diferentes perspectivas, lo cual creíamos que era interesante. Dicho lo cual, doy paso a Miguel Pedrero, coautor, con un capítulo súper interesante sobre la gran oleada gallega, pero desde la perspectiva de la sociología, porque seguramente poca gente aquí no sabe que Miguel Pedrero no es sociólogo por una asignatura o dos, ¿no? Sí. Por ahí anda la cosa, y hizo un desglose súper interesante precisamente sobre lo que fue esa investigación brutal de la gran oleada gallega, en la que estuvieron implicados otros muchos investigadores como José Lesta, Carlos Gálvez Fernández, Manuel Carballal, etcétera, desde el punto de vista sociológico, con gráficas, con muchos numeritos, algo que no era habitual. Y también, obviamente, pues como editor de Cidonia, tenía que estar aquí para comentar lo que considere pertinente. Así que, bueno, pues ahí tienes un vídeo. Sí, gracias. Bueno, pues voy a ser muy breve. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, todos los que habéis decidido venir esta tarde aquí para acompañarnos, y por supuesto también dar las gracias a todos los autores que han intervenido en este libro, que yo creo que es un trabajo muy interesante, porque aúna a investigadores, a divulgadores con opiniones diferentes e incluso encontradas, ¿no? Que pueden ir desde
el negacionismo, al escepticismo e incluso a la militancia en el mundo del misterio, de la investigación de los fenómenos anómalos, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que a medida que uno va cumpliendo años se va dando cuenta que eso no es tan importante, que lo importante son las personas y que yo creo, y más en la época en la que estamos viviendo, que sobre todo debemos llevarnos bien y cada uno puede tener su opinión y no pasa nada, y nunca hay que entrar en los enfrentamientos personales. Y este libro yo creo que es un buen ejemplo de colaboración, de infinidad o de un buen número de investigadores y divulgadores con opiniones enfrentadas que sin embargo deciden colaborar en un libro que además tiene una finalidad benéfica, en este caso para Médicos Sin Fronteras, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Y poco más quiero decir, simplemente que nada, que si podéis os acerquéis a este libro, disfrutéis, hay temas muy diferentes, ¿no? Que yo creo que eso también está bien, historia, ovnis, fenómenos paranormales, algunos digamos más divulgativos, algunos temas más divulgativos, otros más científicos, pero yo creo que es una aproximación bastante interesante desde un punto de vista genérico a lo que es el mundo del misterio. Y poco más quiero decir. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Canales. Bueno, de nuevo gracias a todos los que habéis venido, porque hombre, también esto de acudir a algo como esto, y sobre todo porque tenéis la mascarilla y nosotros no, lo cual nos da una pequeña ventaja. A mí cuando me llamó David y me dijo que se quería colaborar en un proyecto que venía, de hacer un libro de muchos autores, además eso, como bien ha dicho Miguel, independientemente de la opinión que pudiera tener cada uno sobre los temas que se tocan, pues en principio me llamó la atención, vi que estaban, pues no sé, Javier, J.J. Benítez, y dije, bueno, aquí no hay nadie conocido, a lo mejor con mi participación ayudamos algo. Esto realmente es una banda de gente que no sé quiénes son ninguno, y entonces, bueno, le había poco futuro esto. Pero realmente luego el resultado quedó bastante bien precisamente porque es caótico. Es decir, todo el mundo dice lo que opina del tema que le guste y quiere, porque además es una libertad absoluta de elección, y lo que queda es un libro muy original. Y además hay una cosa muy importante en él, y es que efectivamente hay desde análisis súper sesudos llenos de gráficos y numeritos, hasta cuestiones que rozan lo que es un cuento, directamente. Es decir, que prácticamente es una narración de tipo literaria, que no se parece en nada a lo que sería una investigación de campo o lo que pueda ocurrir en una revista al uso. Así que, realmente, como el libro además veo que va creciendo, que acabará siendo un libro muy gordo, no sé, como es que hace Bruno, por ejemplo, es así de 1000 páginas. 430 para más. Está creciendo. Entonces, esto es un libro que puede progresar eternamente en los años futuros. Creo que algunos deberíamos revisar lo que dijimos en su momento. Y, por ejemplo, en mi caso, yo toco un tema que es casi en sí mismo un estilo literario, que son los libros revelados. Aunque yo hablo de humanas, pero los libros revelados tienen cierta participación y los libros revelados tenían que tener una categoría ya pues, literaria, como la novela o como la poesía. Entonces, una vez que lo miráramos todos de nuevo, y claro que el libro es infinito, pues algún día en la 15ª o 16ª edición que habremos logrado y que Médicos Sin Fronteras agradecerá a David como un monumento en un acto público, pues porque para entonces ya será algo famoso. Bueno, en todo caso, a ti que fuiste, que salvo el libro, pesa eso. Sí, comentaros por gente desconocida, pero bueno, en aquel entonces yo voy a aportar algo. Tal. Realmente yo creo que el libro es muy entretenido, muy divertido, muy variado, donde hay absolutamente todo lo que uno se puede imaginar que puede encontrar en la revista de Miguel, por ejemplo, pero con todas las variantes del mundo, y además eso lo hace muy entretenido y muy divertido de leer. Es libro perfecto antiguo para ir a la playa, ahora ya no se lleva libros, ni al metro, ni cosas así, pero este sí. Este pueden llevar. Nadie les mira raro si tienen este libro en el metro. O sea, esto no es la crítica del Gastón pura de Kant ni nada parecido. Entonces pueden abrirlo con toda naturalidad y es un libro que les aconsejo porque es muy entretenido, divertido y se lee por capitulitos, que está muy bien. Y además, fíjate una cosa, si me permites, bueno, que yo creo que es muy interesante porque en principio cuando nació este libro, yo creo que ninguno de los que participamos en este proyecto, menos David, se iba a pensar que iba a tener un recorrido tan amplio, ¿verdad? Porque pues yo pensé que no pasaría de la casilla de salida directamente. Son estos proyectos que quedan en proyecto, ¿no? No, pero precisamente por lo que decía Carlos Canales, porque es un libro muy caótico, en donde te puedes encontrar de todo, y de hecho en mi caso vi la oportunidad de publicar un capítulo del que has hablado anteriormente, que tiene que ver con la oleada gallega, sobre todo con un análisis estadístico y sociológico de la oleada gallega, que por supuesto es algo que no podría publicar nunca jamás en Año Cero o contar en un programa de radio en los que colaboro, ¿no? Y sin embargo, al final, y yo creo que eso es una conclusión a la que hemos llegado muchos autores o escritores, y es que a veces pensamos, no sé por qué,
que a la gente no le va a interesar lo que a nosotros nos interesa. Y al final te das cuenta de algo muy importante, y es que la gente que te lee es más inteligente que tú. A veces, porque participamos en medios de comunicación o porque trabajamos en medios, pensamos que a la gente hay que explicárselo de forma De todas fácil. maneras, nunca olvides el legendario Gente para Todo. Claro que hay gente para todo. Sí, pero a veces nos pensamos que, bueno, esto me interesa a mí porque estoy especializado en este tema y probablemente la gente no quiera ahondar tanto en este asunto. Y es mentira, es mentira. La gente lo que quiere precisamente es ahondar. Y cuando ve un tema interesante, un tema profundo, se mete ahí, precisamente porque los lectores en general y los oyentes son más inteligentes que tú. Yo siempre sigo la máxima de Javier del Pino, que para mí es uno de los grandes directores de programas radiofónicos que hay en la actualidad, el director de La Vivir que son 2 días, que siempre dice: yo hago radio para gente más inteligente que yo, porque los que están al otro lado, en su mayor parte, son más inteligentes que yo. Yo creo que este libro es un buen ejemplo de eso. Es decir, son temas a veces muy profundos, a veces muy duros, pero que si me interesan a mí, y yo, vamos, me he devorado muchos de los capítulos de este libro con enorme interés, obviamente también a los lectores. Y no solamente eso, sino que hay, digamos, bloques muy especializados, como el bloque de parapsicología científica, que yo creo que nunca se haya publicado algo en esa línea, un bloque en el que se habla de parapsicología, con doctores en psicología, con médicos, con psicólogos, con personas que habían investigado en entornos controlados, ¿no? Que tienen muy poco que ver ya con lo que todos tenemos en mente, con esta moda de los cazadores de fantasmas y demás, ¿no? Y otras muchas disciplinas que no son conocidas, entre ellas el tema de los enigmas históricos. Y claro, cuando hablamos de Egipto, que en estos temas de misterio se habla de Egipto en ocasiones con cierta ligereza, ¿no? Nos queríamos contar con un doctor en historia que es experto en egiptología, que se ha pateado de Egipto, que ha estado en excavaciones y que tenía quizá una visión un poco diferente a la que se tiene de forma heterodoxa del antiguo Egipto. Y ahí entraba precisamente la participación de me José encuentro Miguel Parra. en el otro lado. Yo aquí soy el raro. Donde yo trabajo y donde yo publico más, los raros sois vosotros. Pero es interesante que esas perspectivas se dieran la mano e invitar a ese raro de nuestro mundillo a que nos versara en lo que realmente sabe, ¿no? Yo empecé aquí con Botánique. Ya lo he contado muchas veces. A mí me preguntan, ¿cómo te empezaste con la egiptología? Pues porque yo leía en Botánica en casa y de ahí acabé diciendo, oye, hay que ser algo más, ¿no? Y acabé llegando a la historia. En plan serio, ¿no? Como nuestro amigo. Y aquí pues empecé un poco en este mundo porque tengo amigos que se dedican a estas cosas. Y sobre todo porque, pues, como me dijo nuestro amigo y fallecido, el doctor Jiménez del Oso, me dijo, te ofrezco mi revista. Puedes escribir lo que quieras y te van a leer 20.000 personas todos los meses. Adelante. Y este libro es una oportunidad para hacer eso. Hay gente que le gustan los misterios, hay gente que le gustan los ovnis, le gustan los marcianos. Y me dijeron, oye, cuéntales lo que sabemos de verdad de la Gran Pirámide que ellos no saben o creen saber. Y es lo que he dedicado, son 3 o 4 cositas, puntos, como que nunca se han encontrado momias dentro de las pirámides, cómo se construyeron, no podemos saber cómo se hicieron, en fin, ese tipo de cosas. Y es a lo que se dedica un poco mi capítulo, ¿no? Y espero que haya desfecho algunos entuertos. Bueno, como veis, la cosa es súper variada, ¿no? ovnis antes de los ovnis, como es el caso de los bimanas, sobre lo que dice Carlos Canales, enigmas históricos, ya hemos citado otros muchos temas, ¿no? Bueno, yo prometí que habría sorpresas hoy. Y creo que entre todos, porque esto no es mérito mío, sino méritos de los que han hecho posibles que esas sorpresas tengan lugar, pues precisamente, vaga la redundancia, han hecho posible que esto sea cierto. Así que yo voy a hacer lo siguiente, porque yo soy simplemente un coordinador, un moderador, y hay otros autores que están aquí. Está, por ejemplo, pues José Juan Montejo, está Manuel Berrocal, que claro, no podemos estar todos juntos, obviamente, porque esto sería una especie de mesa súper rectangular, casi una especie de última cena, ¿no? Última cena de estas que han hecho más famosas de lo que ya son libros, como la Cena Secreta, por ejemplo, de Javier Sierra. Así que yo voy a levantarme y, aunque sé que va a matarme por ello, le voy a ceder mi sitio a Javier Sierra, que está aquí con nosotros y que es uno de los autores, de hecho es la gran incorporación junto a Alex Escolar de esta tercera edición ampliada del libro. Así que, Javier, sé que vas a matarme, pero por si acaso, un aplauso para él. No, le damos otro, quédate con ese. No se lo pido. El mundo está lleno de cobardes. Gente que huye de las mesas, pero ¿cómo es posible? Bueno, gracias, David.
Yo tengo un poco que aportar en esta situación, más allá de lo que habéis dicho. Habéis dado una lección de anti-marketing, habéis dicho que el libro es caótico, que toca temas muy opuestos, bueno, como para no comprárselo, pero es al contrario, porque es un libro que, si hay un José Miguel Parra en el siglo XXV que hace arqueología en el siglo XXI y descubre por casualidad un ejemplar de este libro y lo lee, va a descubrir lo que se está debatiendo desde hace varias décadas en este mundillo, ¿no? Con las posiciones encontradas, a veces irreconciliables, que hay sobre muchos de estos misterios, con la perspectiva del que cree, con la perspectiva del que no cree, con la perspectiva del que ha envejecido creciendo y ha terminado no creyendo, siendo escéptico, y creo que eso es un ejercicio sano, ¿no? Lo que presenta, hay otros mundos que están en este, es una especie de instantánea, de fotomatón del misterio, pues casi desde los tiempos en los que empezaba Fernando Jiménez de Rosso, que habéis mencionado, hasta estos tiempos de la escóbula de la Ouija, ¿no? Esperemos que no acabe esto en premonición egipcia, porque si no me odiaría mucho y además terminaría hablando de ello José Miguel Parra. Así que bueno, a mí mi participación en el libro ha sido tardía, yo me incorporé en la tercera edición. No sé ese José Miguel Parra del siglo XXV qué edición encontrará, yo espero que sea la última, claro, la actualizada. Pero en esa aportación que yo he hecho, lo que hago es una reflexión sobre mi regreso a Roswell. Yo estuve en Roswell en 1991, con 20 años, siendo reportero de la revista Más Allá, que era la competencia de Año Cero. Acababa de dejar Año Cero y me fui a Más Allá por culpa de aquella historia, porque de repente el padre de la ufología en España, Antonio Rivera, que habían invitado a Tucson, Arizona, a un congreso en 1991 sobre ovnis, y él, que ya era una persona mayor, necesitaba una especie de secretario, de asistente, pero no le podían pagar el viaje los del congreso. Tenían que pagar el propio asistente, que es una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, pues el asistente fui yo, y quien lo pagó fue Más Allá, a cambio de unos reportajes. Aquel viaje para mí fue muy revelador, porque tomé contacto con un Roswell en el año 91 que no se parece al de hoy. Nadie se acordaba del caso del ovni estrellado, no se había rodado Expediente X, por supuesto faltaba mucho tiempo para que Roland Emmerich estrenara Independence Day, en fin, no formaba parte del mito ufológico. Pero claro, como le pasaba a Miguel o en fin, a los lectores de Daniken y a muchos de vosotros, yo había leído el incidente de Charles Berlitz y William Moore, y aquel libro hablaba del caso Roswell casi monográficamente, hablaba mucho de los testigos, así que yo decidí ir a Roswell a buscar aquellos testigos. Yo estuve en el 14 y el pueblo entero vivía ya de aquello. Claro. Pero iban a Real Madrid, a por Roswell, que no se me Claro, no. En el 91 solamente había un Y vídeo. ahora hasta las farolas tienen ya pinta extraterrestre. Por supuesto, Cosa por supuesto. bestial. Claro, en el 91 solamente había un videoclub que se llamaba Outer Limits, que vendía unos mags, unas tazas, con la portada del Roswell Daily Record del 8 de julio del 47, que dio la noticia del ovni estrellado. Por supuesto había unas cuantas películas allí, en fin, en VHS, que es lo que se alquilaba en aquel entonces, de marcianos. Y allí es el punto donde acudimos Roberto Pinotti, un veterano ufólogo italiano, Antonio Neus, chileno, y yo a preguntar. Y allí nos dijeron que quedaba por allí por Roswell como vecino alguno de los testigos originales del caso, y nos fuimos a por ellos. Bueno, ese fue mi bautismo. Yo regresé a España con aquel reportaje, año 91, y en el 95 surge la famosa autopsia del supuesto extraterrestre de Roswell. Claro, yo había estado en Roswell, que a mí me pillaba muy familiar todo aquello. Escribí mi primer libro sobre aquella historia, y luego volví en el 97, no ríais, yo es que he sido, en otras vidas, cosas muy raras. Yo fui el presidente del Círculo de Amigos de Expediente X en España, ¿no? Entonces, con un grupo de fans de Expediente X, en el año 97 volví a Roswell. Y me encontré un Roswell distinto, parecido al de Carter, ¿no? El cine de Roswell, el único cine,
se había transformado en un museo, que es el Museo de los OVNIs de Roswell, con un ovni estrellado en la puerta. Lo único auténtico que tiene ese museo son los recortes de prensa del año 47, todo lo demás es recreación, incluyendo los marcianos allí, en fin, autopsiados, ¿no? Pero en el año 97 todavía estaba creciendo el magma de esto. Regresé en el 2019, ya mucho tiempo después, para rodar un capítulo de la serie Otros Mundos, y me encontré con un mito todavía más crecido. El museo estaba muy bien, pero de repente, claro, yo llegué, aprovechando ya, que iba en esas circunstancias, en la fecha de la efeméride del accidente del ovni, ¿no? Y el pueblo entero estaba volcado en las fiestas populares de los marcianos, ¿no? Era la canción de los ovnis. Se trajo un inflable, Roswellito, que es nuestra mascota. Claro, los conciertos de rock eran conciertos de marcianos y de tíos vestidos de marcianos. De repente, en medio de la calle, había unos actores, digo yo que eran actores, vestidos de grises, de alienígenas, que salían corriendo por el medio de la calle mayor y unos vestidos de hombres de negro detrás, ¿no? Todo esto formaba parte del espectáculo. El toro mecánico, saben ustedes que en toda fiesta americana tiene que haber el toro mecánico, después que uno se sube y a ver si aguanta, ¿no? El toro mecánico también era un marciano. Los perros de la calle, las mascotas, iban todos con sus antenitas de colores y tal. Era maravilla, ¿no? Bueno, yo fui con el equipo de rodaje, con mi hijo Martín, que estaba fascinado con aquella historia, y con mi mujer, diciendo, pero tú, ¿a dónde me has traído? Bueno, la verdad es que para mí fue una gran lección, y por eso escribí esa aportación para el libro, porque de alguna manera no vi crecer en esos años la información sobre el fenómeno. No sabemos más en 2019 que lo que sabíamos en 1991 de lo que realmente ocurrió en Roswell. Lo que vi crecer, lo que he visto crecer, es el mito. Y eso es una lección importante, porque en torno a muchos de estos temas que a nosotros nos fascinan, lo que crece con verdadera potencia es el mito por encima del conocimiento. Y es algo que nosotros, como gente que nos interesan estas cosas, nos lo debemos hacer mirar, ¿no? Porque de alguna manera, aunque seamos escépticos, aunque vayamos así como diciendo, bueno, esto ya nos lo sabemos, aunque seamos como Parra, al final serio y formal. Sí, aunque seamos serios y formales como Parra, incluso los serios y formales terminan contribuyendo a que el mito crezca, porque el mito se alimenta de todo, del escéptico y del creyente. Y eso yo creo que es una reflexión importante que está en la lectura no ya de mi aportación, que es anecdótica, sino en la de todo lo que está en este libro de Hay Otros Mundos. Bueno, de hecho, es curioso porque comentabas, esto es muy interesante, porque una de las ideas originales por las que este libro nace es para llegar a nuevas generaciones que desconocían este tipo de temas, ¿no? Y tú, Javier, comentabas, ¿no?, que fuiste con Martín. Bueno, Martín tuvo que alucinar, ¿no? Martín, ¿cómo he visto aquello? Llegamos a Roswell el día 2 de julio por la noche. Efeméride clavada. Vimos el crash site 2 días después. El Museo de los OVNIs. El Roswell UFO Festival. Es que además se llama así. El Dunkin' Donuts en la puerta tiene un marciano de 12 metros de altura. El McDonald's es un platillo volante. Y el Starbucks tiene un ET en la puerta. El paraíso. Nuevo México. Bueno, para que Martín tiene ahora 14 años, está a punto de cumplir 15. Cuando él estuvo allí tenía 12, claro. O sea, para él fue como sí, un momento clave, ¿no? Para que os hagáis una idea como anécdota, es simplemente cuando nosotros entramos en Estados Unidos, sabéis, tenéis que pasar por el control de inmigración, etc. Y el señor de inmigración que revisó nuestra documentación para entrar en el país, negro de 2 metros de alto, así que nos miraba desde las alturas, y decía, ¿a dónde van ustedes? A Roswell. ¿Y a dónde llevan a este niño? A Roswell. Pero, ¿cómo que a Roswell? Dice, ¿no habrá sitios mejores en Estados Unidos para llevar a un niño que a Roswell? Pero me llamó la atención que un señor, porque nosotros entramos por Dallas Forward, y un señor de Dallas, Texas, supiera de Roswell. Luego me di cuenta de que el torpe era yo. Todo el mundo en Estados Unidos sabe que es Roswell.
por el ovni estrellado. Y cuando llegamos a Roswell, una cosa que nos llamó mucho la atención es que, más allá de las farolas y todo esto que están decoradas, las farolas son los bulbos de las farolas, ¿no? En la parte superior, con unos ojitos de marciano, todas, ¿no? Bueno, pues más allá de eso, es que el sello, el escudo de la municipalidad de Roswell, es el que marca oficialmente todos los papeles, todo, en fin, todo lo que allí se hace, es un platillo volante. Porque no tienen algo más grande de lo que presumir. ¿Adamskiano? En Madrid, durante muchísimo tiempo, hasta el 67, tenemos un oso colocado en el escudo y había un dragón. Es decir, bueno, cada uno tiene la mitología que tiene. Sí, eso es el platillo volante. Nosotros tenemos nuestra bueno, pero fíjate, acabo de decir una cosa que es tremenda, ¿eh? Estoy diciendo, no tienen algo más grande, ¿no? En realidad sí lo tienen, pero les apetece más el ovni. En la base de Roswell, en Nuevo México, que era una base militar, que es lo que dio sentido un poco a esa localidad perdida en medio del estado, se armaron los vuelos que bombardearon Hiroshima y Nagasaki. Las primeras bombas atómicas estuvieron almacenadas ahí. El 509 Escuadrón de Bombarderos de Roswell era el primer organismo militar dentro de la Fuerza Aérea que controlaba bombas atómicas. Es decir, es parte integrante de la historia de la humanidad. Y sobre todo, en el aeropuerto de Roswell hoy está aparcado el avión de Elvis Presley. Elvis lo dejó abandonado allí y allí sigue. Es decir, sí que tienen cosas de las que presumir, pero de lo que presumen es de lo... Bueno, seguimos porque, claro, hay muchos autores en este libro, no todos cabíamos aquí, obviamente, y están algunos en primera fila. Entonces, hablamos de temas relacionados con Roswell, con objetos volantes no identificados, que para algunos de los que estamos aquí es quizá el misterio de misterios. Y fíjate que una cosa que voy a contar así en petit comité, que Javier le decía a Martín al entrar: mira, este es el hombre que más sabe de humo. Y señalaba a un señor que es José Juan Montejo. Él escribe no sobre, bueno, sí directamente sobre humo, sobre una extraña película relacionada con el tema humo, en un bloque súper interesante que comparte con Miquel Navarro y con JJ Benítez, curiosamente, sobre los misterios de cine. Así que, bueno, pues José Juan Montejo, gracias por venir y, bueno, cuéntanos un poco en qué consiste ese capítulo. ¿Y os doy un poco la espalda o me pongo por ahí? No, siéntate, si quieres ya. Bueno, cambiamos de sitio. Bueno, se me oye, ¿no? Buenas tardes a todos y agradecido también aquí por la presentación del coordinador y puede decirse que padre de la criatura, que ya va ahí por su tercera edición y creciendo. Bueno, pues mi aportación, además yo quería aprovechar también para hacer un pequeño y modesto homenaje a una persona que cito en el capítulo que ha dicho David. Bueno, como ha dicho él, para presentar muy brevemente el tema, pues es una película que estaba inspirada en el tema humo. El tema humo, bueno, pues, la mayor parte de los que estáis aquí supongo que sabéis de qué se trata. Es el nombre de un supuesto planeta del que a partir de mediados de los 60 se recibieron una serie José Juan, de informaciones mira que te conozco. Déjame el minuto por lo menos. No, frénalo, por Dios, frénalo. de una hoja, por favor. Un tema que empezó a rodar desde los años 60 con unos avistamientos ovnis que en aquella época pues, fueron muy comentados en los alrededores de Madrid, los casos de Aluche y San José de Baños. Entonces eso creó una expectación y un comienzo de popularidad pues, de ese tema, y una muestra curiosa de la influencia social que empezaba a tener fue pues, que uno de nuestros clásicos del fantaterror español, Paul Naschy, pues cogió ese tema o se inspiró bueno, de modo tangencial en él para escribir uno de sus primeros guiones, pues cuando ya empezaba a ser conocido por su personaje del hombre lobo. Entonces él hizo como una especie de cóctel de monstruos, ¿no? Los que seáis aficionados un poco a ese tipo de cine, pues tipo de los que se hacían por entonces en la productora británica Hammer, pero sobre todo los que se hacían en los años 30, 40 y 50 en la Universal. De mezclar al hombre lobo, con Drácula, con la momia, personajes más. Entonces, en el caso de Paul Naschy, pues mezcló a estos monstruos, ¿no? Clásicos con unos extraterrestres.
una avanzadilla que procedía de un planeta llamado Unmo y que tenía unos de conquista de la Tierra, utilizando a esos monstruos clásicos, reviviéndolos, resucitándolos, etcétera, etcétera, para utilizarlos como una especie de fuerza de choque. Entonces, bueno, pues ya brevemente yo tuve las primeras noticias de esta curiosa película pues gracias a una recopilación de artículos en Ineri que se titulaba Tras la pista de Unmo 2 y que escribió un ufólogo muy activo en los años 80 en Madrid que se llamaba Manuel Salazar. Entonces mi modesto homenaje es hacia Manuel o Manolo Salazar, que hace poco pues me enteré de que desgraciadamente falleció hace 3 años, en 2018. Un aplauso. Así como sobre humo. Sí, sí. Humo. Es arriesgado, ¿eh? No, Que hay chino que dicen que me enrollo y... En fin. Humo es conocido en el mundo internacional, sí, de los ufólogos y amantes de estas cosas, ¿o no es cosa de los españoles solamente? Ah, no, ya desde los años 80-90, sobre todo a partir de obras autóctonas que empezaron a publicarse más allá de los Pirineos, sobre todo, pues ya empezó a extenderse mucho. Y a través ya de redes sociales y antes, bueno, pues con la expansión de internet, pues llegamos a velocidad de crucero. Sí, Como lector de Ananiel y de otros muchos, ya sabéis a qué colecciones, pues todo esto estaba diciendo. Hay una rama francesa. Sí. Es un mito que cobra de buena salud, te puedo decir. Gracias a las redes sociales, pues todavía más. Bueno, Manuel, Manuel va a hablar ahora, quédate ahí, José Juan. Parapsicología. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es la parapsicología? Levantad la mano. Bueno, 2, 3, venga, no lo será. Vamos, manos arriba. Que va con venga. Bueno, los que ya habéis levantado y los que no lo habéis levantado y sabéis o queréis saber lo que es, creo que os vais a sorprender con el bloque dedicado a la parapsicología que hay en el libro, ¿no? Y como, digamos, embajador de ese bloque, porque, bueno, al resto de embajadores casi os tuvimos a todos en la presentación de la semana pasada en Barcelona, a José Luis Ortiz y Jaume Esteve y a Alex Escola Gascón, pues está aquí Manuel Berrocal, que, bueno, escribe sobre un tema interesantísimo, un estudio que se hizo sobre la telepatía. ¿Sabéis lo que es la telepatía, no? Eso sí, ¿no? Vale. Pues, Manuel, cuéntanos un poco en qué consistió ese estudio y por qué decidiste incluirlo en el libro. El relevo, venga. Hago relevo. Sí. Esto me parece el juego de la silla. Claro. Pero no me la quitéis, ¿eh? Nada. Toda tú. Bueno, pues la verdad es que la historia de incluir esta, vamos a ver, normalmente la parapsicología tiene un gran problema y es que hay 2 maneras de entenderla. Una, la que no es la parapsicología, es decir, todas esas historias de fantasmas, de señores cazando, pues bueno, no sé, figuras raras, psicofonías, todas esas cosas que normalmente les están vendiendo de parapsicología, eso no es parapsicología, eso será lo que sea. Pero si tú quieres hablar de parapsicología, es un aburrimiento. Son estudios en laboratorio, existencia en un momento determinado de control, existencia de, pues eso, resultados, valoraciones, estadísticas. Eso es parapsicología. Y tú lo vas a hacer en cosas muy concretas. Telepatía, precognición y punto. Y ahora, experiencias cercanas. El resto no es parapsicología. El resto lo podremos llamar lo que queráis. Será espiritismo, será salirte de botellón el fin de semana a ver si cazas un fantasma, lo que tú quieras. Pero eso no es parapsicología. Con lo cual, el gran problema es que cuando te dicen, no, y quiero que escribas algo de parapsicología. Bueno, claro, miras entre los papeles y demás y dices, ¿qué te meto? Un estudio de 600 casos de supuesta comunicación telepática con los análisis, con los estudios, con el estudio estadístico, con el no sé qué, no sé cuánto. Vamos, si lo publican, pobrecitos míos. Con lo cual intenté encontrar algo que llamara, que fuera leíble, que fuera atractivo y que de alguna manera sí hablara de esas experiencias que normalmente se hacen en parapsicología real, a nivel de laboratorio. Y para ello hicimos todo, bueno, cuando yo estaba en la Sociedad Española de Parapsicología, hicimos un estudio pues, con toda una serie de personas sobre comunicación telepática. Para decir que en casa me parece que tengo todavía muchos de los registros del momento, las típicas cartas Zener, ya sabéis, son un peñazo en cuanto has hecho 20 experiencias que aburras como un enano.
Y luego empezamos a cambiar la idea a utilizar los elementos en un momento determinado como eran imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen tiene una emotividad que normalmente vamos aprendiendo, por suerte, que nosotros no somos capaces de animarnos o meternos en un estudio o en nada si no hay una emotividad en ella. O sea, para los profesores presentes y existentes, si no conseguís que el crío, el alumno, se motive con lo que estáis diciendo, mejor iros todos a casa, porque no van a aprender nada. Bueno, pues ese valor nosotros lo consideramos. Y por lo tanto utilizamos imágenes. Y a partir de ahí empezamos a tener toda una serie de resultados muchísimo más atractivos de lo que habíamos estado recibiendo hasta entonces. Que sí, los estudios estadísticos eran muy bonitos, pero bueno, cuando conseguías una variación de la desviación, bueno, un rollo, o sea, que tenías más resultados de un 0,5% de lo que esperabas, decías, bueno, pues oye, no está mal. Pero cuando empiezas a trabajar con imágenes, te encuentras que puedes llegar a tener hasta resultados de un 15 y un 20% más allá de lo que es la mera, pues bueno, lo que es directamente la probabilidad de que la experiencia no tenga más sentido que el hecho de que acepta por casualidad. Con lo cual empezamos a tener una serie de resultados que fueron interesantes. Y yo conté uno de los casos, lo voy a contar, cuento un par de ellos para que os cuento. Y así ya vais a buscar. Rápidamente, por favor. Muy rápido. La historia era, bueno, una de las personas que teníamos, que era una persona mayor, con una cierta edad y demás, la verdad que funcionaba de una manera escandalosa. O sea, tenía una media de aciertos del 40% normalmente. Un valor de probabilidad altísimo. Y en un momento determinado, pues bueno, cuando empezamos a funcionar con las imágenes, tuvimos una respuesta, pero muy curiosa. Porque ante una de las imágenes tuvimos la situación de que se puso en un estado de ansiedad tremendo. Bueno, no tenía sentido, porque ya llevábamos un montón de tiempo haciendo experiencias y demás y no sabía muy bien, bueno, no había una razón muy especial. Lo cierto es que tuvimos que cortar la investigación y, porque bueno, porque se puso francamente mal, y al final, en un momento determinado, pues eso es que le preguntan, bueno, vamos a hablar, y le dice, bueno, no, es que ha pasado esta, no tiene sentido, no sé qué tal, claro, porque la imagen es esta, y le enseñamos lo que era la imagen era la típica postal de una playa paradisíaca con un sol precioso, ese tipo de cosas, que claro, no tenía sentido el decir, bueno, es que ha tenido una respuesta de ansiedad ante esto. Pues sí, señores, tenía sentido, era alérgica al sol. Ella había vivido de alguna manera esa presencia, ella había recogido la información del emisor de la playa, el sol, y como era alérgica al sol, tuvo una reacción directamente de ansiedad, por eso supuesta alergia al sol. Como comprenderáis, hay cosas que no son fáciles de explicar, y eso está en el mundo de la parapsicología. Y que eso lo diga Manuel Berrocal tiene valor doble. Que eso de que lo digas tú, eso tiene un valor. Lo que te conocemos lo sabemos. Dejamos la segunda, si te parece, para el turno de preguntas, porque, claro... O no, porque mejor para que lo lean. Eso está muy bien, me ha gustado. Así que ya toma, modera tú, toma. No. Bueno, quédate ahí, te voy a pedir quédate ahí, por favor. Cuando empecemos a escuchar música, seguimos jugando el juego de la silla. De momento, quedaos ahí. Vale. Bueno, os dije que habría sorpresas y hablaba en plural. Este libro no sería el mismo, no sería el que es, si no fuera por la participación de uno de sus autores y del prologuista del mismo. Y la verdad es que a mí, yo tengo que reconocer que yo tengo dos favoritos en el misterio. Uno es JJ Benítez y otro es Manuel Carballal. Y yo le dije bueno, tuve ocasión de hablar con Juanjo de forma indirecta, y nos cedió un texto fantástico y magnífico que usamos como epílogo, súper bonito, súper inspirador, que se llama La Verdad. Y también hay un prólogo fantástico de Manuel Carballal. Y bueno, pues yo creo que sería interesante que nos contara algo al respecto. Manuel Carballal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acojonado. Yo voy a hacer como mi tocayo, yo no voy a contar nada del capítulo, el que quiera que se compre el libro y lo lea. Así que no voy a decir nada. Lo que sí me apetece a mí es daros las gracias a todos, porque hacia 1991 o 1992, un grupo de zumbaos gallegos, me alegra mucho que esté Carlos Canales y Miguel hoy aquí,
después de unos encontronazos con algunos gurús del mundo del misterio, con Giorgio Bongiovanni, con Sixto Paz, pues se nos puso en las narices intentar provocar una reacción en base a algo en lo que creíamos, que es que no existe más espiritualidad que la social. O sea, a mí que alguien se pase 800 horas haciendo psicografías para decirnos amor, 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 y luego va a mordiscos unos con otros, no me vale de nada, ¿no? Entonces se nos ocurrió, a un grupo de zumbaos en La Coruña, organizar un congreso a lo bestia, benéfico, sobre estos temas. Creo que fue la primera vez que se hizo, y como ha ocurrido con este libro, como ha ocurrido con todas estas personas que están aquí, nadie dijo que no. Cuando yo le planteé, porque no teníamos un duro, no teníamos patrocinadores, no teníamos local, o sea, fue un disparate. Y cuando llamo a Germán de Argumosa, por ejemplo, le digo, oye, si quiero que te vengas a La Coruña, no te vamos a pagar nada, vas a dormir en un hostal. No, a Benítez se pagó el viaje y el hotel. Carrión se pagó el viaje, solo le pagamos el hotel. Miguel Blanco se quedó a dormir en mi casa. O sea, todos fueron, arrimaron el hombro de una forma alucinante, ¿no? Y conseguimos además, algún día lo contaré, trolear a los videntes de Galicia para que pagaran ellos el local y... Sí, fue muy divertido. Bueno, cuéntanos, pero ¿cómo lo hicisteis? No, necesitabais pues, patrocinio, ¿no? Claro, como yo no me entiendo con los bancos, yo cuando iba a la Caixa de Galicia a decir si nos cedían un local, si nos podían dar una subvención para pagar los aviones, íbamos a tener algún moza en el autobús. Imagínate. Entonces, claro, me miraban así con la pinta aquí y decían, pero chaval, ¿dónde vas? ¿Qué congreso de ovni de va a cagar por ahí? Y al final, ya lo único que se me ocurrió, como ya llevábamos mucho tiempo con la idea del ojo crítico y tal, y que es lo único que yo sé hacer, fanzines y boletines cutres, pues se nos ocurrió hacer una revistilla... Y cuadernos de campo muy interesantes, por cierto. Bueno, estamos hablando de este libro, que es más importante. Pues se me ocurrió hacer una guía de la Galicia mágica llena de módulos de publicidad que le vendía a los videntes, a los curanderos, o sea, me cogía la voz de Galicia, veía los anuncios, Pepita... Echa las cartas, ponía a casa Pepita, mire que un módulo de publicidad, va a venir Germán de Argumosa, va a venir JJ Benítez, y además vamos a meter artículos, va a ser una revista que se va a regalar a toda la gente que venga, y son clientes potenciales para usted. Sí, todos tragaron, macho. O sea, claro, lo que no explicamos es que luego los artículos que iban eran contra los falsos videntes, como ellos, ¿no? Que se anunciaba. Por eso digo lo de trolear. Pero bueno, la cosa salió muy bien. Y todo el dinero que se recaudó daba igual para donde fuera, porque lo importante, lo que queríamos hacer, y en eso Fernando Jiménez del Oso nos apoyó mucho en aquel primer congreso, era dar una idea, ¿no? Para que alguien cogiera el relevo, que se pueden hacer cosas desinteresadamente por estos temas, que la mayoría de las veces los que van de espirituales y se llenan la boca de la palabra amor, paz, al final no hacen nada, y lo importante no es lo que pensamos, no lo que queremos, ni siquiera lo que decimos, lo importante es lo que hacemos. Entonces, después de aquel congreso, que en aquella ocasión fue para la Ciudad de los Muchachos, el albergue agarimo del hicimos más cosas, y hace pocos días, por eso digo que me gusta que estés aquí, me encontré unas fotos de cuando montamos la movida de los orfanatos de Rumanía, en la que, claro, yo reclutaba a la gente que conozco, a mis amigos, que la mayoría son del misterio. Y me encontré unas fotos de este señor, de Miguel Pedrero, de José Lesta, de Alex y Carlos Fernández, no sentándose a dar una charla gratis, que está bien, ¿no? Ni cediendo su trabajo en un libro gratis, que también está bien, sino cargando 15 toneladas de juguetes, de comida, de medicinas y de ropa para los orfanatos rumanos, y ahí estaban y tampoco cobraron nada. En el año 2000, también lo quiero recordar, la editorial Corona Borealis, te acordarás, Carlos, nos lió, Jesús Callejo y Carlos, nos liaron para hacer algo muy parecido a esto. Igual. Exactamente igual. Pero peor, macho, porque vosotros nos pedisteis cuentos, tío, Sí, ratas de ficción. Ya ves que yo no había escrito un cuento en mi puta vida, yo que voy a hacer un cuento. Y sin embargo el cuento que escribí, el del ángel que se cayó del cielo... Lo importante es que tampoco nadie dijo que no. Es que eso es lo que quiero decir. Que cuando se han pedido cosas de estas a gente que aparentemente es muy escéptica, muy antiespiritual, todo el mundo arrima el hombro. Y cuando Carlos Fernández y Miguel Pedrero fundaron la editorial que publica este libro, que es Sidonia,
una de las cosas que a mí más me conmovió es que en todos los libros, no solo en este, en todos los libros de Sidonia, el 5% de los derechos del editor, no del autor, hay muchos autores que han cedido sus derechos, pero el 5% de los editores que no tenían por qué hacerlo va destinado a una causa benéfica que decida el autor. Y claro, cuando ya llegaste tú, macho, y me propones lo de otros mundos, o sea, reverencia y te hago la hora. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso yo no voy a hablar del contenido, el contenido ya lo están vendiendo muy bien mis compañeros, sino del espíritu, ¿no? Del alma, de la esencia del libro. Sí, pero sería interesante que comentaras algo brevemente sobre tu capítulo, porque no es habitual matizar, lo hemos comentado antes, ¿no? Que efectivamente el 5% que dona Ediciones Sidonia, que es la editorial que publica el libro, así como el 10% que corresponde a todos los derechos de autor, van, en este caso, para el Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que es algo que hicimos, digamos que es un proyecto más de Dimensión Límite, que es el programa que yo dirigía, y que nos empeñamos en hacer historias benéficas y en molestar a gente como los aquí presentes. Yo creo que participasteis prácticamente todos con aquella subasta benéfica, esa super piedra de Ica que nos cedió Javier Sierra, esa máquina de escribir de Benítez, un cierto machete de que Manuel tuvo que desprenderse y aún lo echa de menos, sobre todo cuando yo le insisto para cosas como estas, una pasta entre lo de Javier y entre la piedra de Ica y lo tuyo, creo que donaron 1.600 euros, que fue en este caso para Acción contra el Hambre, para la ONG. No sabía lo que tenía. Y luego en otro congreso pedíamos libros para abastecer bibliotecas, digamos, de trato bajo social, luego empezamos a pedir kilos de comida, y esto es un proyecto más, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, pero lo que hicimos fue seguir el ejemplo, en este caso, yo conocí de primera mano gracias al programa Mundo Misterioso de Radio Voz, que tenían una sección dedicada precisamente a eso de la espiritualidad social, eso que no es muy conocido, y otras cuestiones, ¿no? Y es interesante. Los oyentes de Mundo Misterioso, quizá haya alguno aquí, tuvieron ellos una iniciativa alucinante en 1997, cuando empezamos Bruno y yo a hacer el programa. Había una lista de correo, todavía no existían las redes sociales como ahora, había un chat en el IRC hispano, que algunos recordaréis, ¿no? El IRC hispano, ahí nos conocemos muchos. Y tuvieron la iniciativa, la gente de la lista, de hacer primero un apadrinamiento de un niño a través de Ayuda en Acción. Al final luego fueron 2, luego 3, 5, 6 y durante 10 años la gente de la lista de Mundo Misterioso llegó a apadrinar a más de media docena de niños, ¿no? Y a mí esa me parece la moraleja más importante, porque independientemente de lo que creamos, de que queramos en el más allá, queramos en los extraterrestres, queramos que las pirámides las hicieron los pigmeos o los atlantes, hay cosas que sí son reales y que pueden dejar algo espiritualmente real, creamos en lo que queramos o no queramos en nada. De hecho, en tu capítulo hay un vínculo directo con esto que estamos comentando, ¿no? Con esto de la espiritualidad social, porque cuando hablamos de sectas, sí, todo el mundo se imagina, no sé, como mínimo esa escena fantástica de Ways Up, ¿no? de Kubrick, con gente con máscaras haciendo cosas extrañas y tiene una carga peyorativa, negativa, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que existen las sectas constructivas, que es de lo que va tu capítulo. Entonces sería interesante que comentaras, aunque sea por encima, porque es algo que a mí me pareció apasionante y es uno de los temas que a mí más me sorprendió a la hora de revisar este libro coral, ¿no? A mí también me sorprendió, porque yo lo fui descubriendo sobre el terreno, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, es uno de los casos que comento, en Haití, en el barrio de Cité Soleil, en las afueras de Puerto Príncipe, es el lugar más miserable e infame que yo he visto en todo el planeta. No he visto nada, ni en África, ni en Asia, no he visto nada tan terrible como el barrio de Cité Soleil. Y allí solamente estaba trabajando una ONG de voluntarios que pertenecía a una secta, al movimiento siloísta. Y me dejaron como muy flipado, ¿no? Es como si te lo encontrases a los Hare Krishna, ¿no? O a los de Nueva Acrópolis haciendo trabajo social. Ahí dices, joder, cuando todo el mundo sabe, en todos los catálogos de sectas destructivas están referenciados como secta destructiva, fíjate lo que están haciendo aquí. O al mismo tiempo que David Koresh y los davidianos se suicidaban en Waco, nosotros en los orfanatos de Rumanía nos encontrábamos con el trabajo de una secta, de una iglesia, digamos, adventista, que pertenecía a la misma comunidad que David Koresh. O mientras se producía el terrible suicidio de los seguidores de Marshall Applewhite, de la Puerta del Cielo, en Estados Unidos,
en La Coruña, un grupo fantástico que se llama Humanidad Solar, se daba cuenta de que llevaban, siguiendo a Sisto Paz, a Eugenio Siragusa, décadas, que los marcianos no acaban de llegar, siempre estaban anunciando que vienen, ya llegamos, pues con el cambio de hora de Ganímedes que no han llegado. Y en todo ese tiempo se consumían miles de hojas, de folios, que había que sacar de árboles que había que talar, hablando de la ecología y de cuidar los bosques, y un día dijeron, ¿pero qué carajo estamos haciendo? Y decidieron mandar a, como diría Fernando Jiménez del Oso, hacer cósmicas puñetas a los extraterrestres, montaron un albergue para toxicómanos y vagabundos y gente sin hogar en La Coruña, muy cerca de la Torre de Hércules, y pasaron de hablar de amor a hacer amor, en el buen sentido. De eso va ese capítulo. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención, ¿no? Bueno, ahora ha llegado el turno, vuestro turno, el turno de que preguntéis lo que consideréis oportuno a los aquí presentes y bueno, obviamente a los autores que están también entre el público, ¿no? Así que, venga, esas manos levantadas y que no se diga.